Entonces, chicos, para concluir esta parte, hay que precisar que los reyes latinos son considerados míticos, ya que su existencia y sus obras no han podido ser probadas objetivamente. Entonces recordemos, chicos, que los latinos son míticos, legendarios, leyendas, ¿sí? Que nunca han existido porque no hay evidencia alguna de sus obras. Entonces, ahora vamos a ver lo que vendría a ser la dinastía etrusca, que sí hay evidencias que ellos sí son históricos, que realmente estos reyes existieron, ¿no? Tarquino Prisco, Servio Tulio, sí, y Tarquino el Soberbio, que vendría a ser la fase final de la etapa monárquica. Entonces, dinastía etrusca, damos inicio acá con el Tarquino Prisco. Es considerado el rey etrusco que ordenó a edificar el foro del circo, las cloacas máximas. Cloaca quiere decir que son el desagüe. Mandó a construir el desagüe de la ciudad por primera vez. Él manda a construir todo el desagüe de la ciudad de Roma. Entonces se crea en el circo y el foro. Luego tenemos a Servio Tulio. Él se caracteriza porque mandó a construir una ciudad que protegía la ciudad, impulsó el comercio, las manufactureras y creó la asamblea centurial. También a él se le considera porque divide a la población en clases sociales. Ahí va a aparecer ya la distinción de clases sociales, de acuerdo según su factor económico o su clase social, su dinero, su fortuna. Entonces las personas pudientes ocupan una clase, los que tienen menos recursos, y llega el pueblo hasta ser el esclavo. Entonces él se le denomina también llamado como el reformador social. Y por último tenemos al, al rey, ¿no? El rey Tarquino el Soberbio, quien asesinó a su suegro. ¿Quién era su suegro? Servio Tulio. Él manda a asesinar a su suegro. Él no hacía caso a lo que es al Senado. Él desobedecía las órdenes. Él creía tener la razón, no escuchaba este consejo y sencillamente por su soberbia es lo que llega a fin. No había heredero de trono, no. Sencillamente se finaliza el reino, ya no más reyes, entonces él vendría a ser el último rey de la dinastía etrusca. Y para dar paso a lo que viene a ser la etapa republicana, ya el Senado cambia la estructura, ya no más monarquía y sencillamente ya pasa a la etapa republicana. Entonces, Tarquino el Soberbio intentó reorganizar la monarquía bajo sus caprichos, bajo un gobierno dictatorial, que las cuales no tuvo consecuencias. Asesinó a Servio Tulio, que les dije que fue su suegro. Sus actos tiránicos motivaron la rebelión de los patricios que lo deponen y acaban con la monarquía. Recuerden que los patricios vienen a ser los de sangre pura, netamente romanos originarios, ¿sí? No había una mezcla, ellos no se mezclaban con ellos para preservar el linaje. Entonces son ellos quienes logran deponer a este monarca, ¿no? A este rey, y dan paso a la etapa republicana. ¿Cómo estaba organizado en el aspecto político esta fase monárquico? Era gobernado por un rey no hereditario. No es que yo tengo mi hijo hereda, no. Ellos no había un cargo hereditario. Quien se encargaba de nombrar de acuerdo su apoyo, su aporte a Roma, ellos eran nombrados por el Senado, limitado por el Senado, dijeran, el Senado estaba conformado por los más longevos, las personas eruditas en conocimiento, en aspectos políticos, conformaban el Senado. Estaba albergado alrededor de 100.
Luego tenemos, estaba conformada por la Asamblea Popular de los clanes o curias, que vienen a ser la población de escasos recursos, que no tenía tanto predominio o peso en estas asambleas. Acá tenemos ahí una imagen en el aspecto político, ¿sí? Tenemos al rey y sus súbditos que se postraban ante él. Tenemos ahí en la pirámide patricios, plebeyos, clientes y esclavos. Entonces en las cúspides están, esto vendría a ser ya en el aspecto social. Patricios, linaje pura, plebeyos, vienen a ser del pueblo, ¿sí? Clientes son los turistas o viajeros y los esclavos, que es la parte de menor rango, ¿no? Que era un mundo mercantil. Los esclavos habían diversas formas de poder ser esclavo por deuda, por compra de una mercancía, por herencia, ¿sí? Entonces, la única forma de poder ser libre de esclavo era cuando tú mueres, cuando logras pagar tu deuda o por la compra de tu libertad, ¿sí? O por herencia también. Entonces eran esas formas que uno podía ser libre. Y cuando eras libre, ¿qué hacías? Te ponían un frigio, especie de un gorrito como de los pitufos que usan, pero en color rojo. Con eso andabas por un año demostrando tu libertad. Y también te convertías esclavo por sometimiento a un pueblo. Cuando luchaban, conquistaban un pueblo, entonces te sometías a un esclavo, a ser esclavo. ¿Qué había? Había médicos, habían carpinteros, habían herreros, habían secretarios, habían políticos, y había ingenieros, entonces había de todo en ese entonces de esclavo. ¿Y de cómo valía la mercancía? De acuerdo al cargo que tú ocupabas y por los dientes. Ellos veían en tus dientes de qué tan fuerte, formido eras, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello tenías un valor. Eh, Seguimos. Los patricios. Como les dije acá, tenemos los patricios pertenecían a la aristocracia, descendiente de las familias más antiguas, originarias de Roma, claro está, conocían las leyes que se basaban en las costumbres orales y no escritas. Poseían todos los derechos políticos, como formar parte del Senado, de los comicios, de los tribunales y de la Asamblea Popular. Entonces, para ser partícipe de ellos, un patricio tenía que gozar todos estos beneficios, excepto el plebeyo. El plebeyo no podía ocupar grandes cargos públicos, tenía sus limitaciones, que posteriormente esto va a llevar a una lucha, a una guerra, para que haya eh, una fusión entre patricios y plebeyos. Ya se van a poder casar los patricios con plebeyos, van a ocupar cargos públicos, pero para ello va a haber ciertos conflictos de lucha para buscar igualdad de derecho. Luego tenemos los plebeyos, que vienen a ser el pueblo. Constituía la mayor parte de la población. Eran campesinos, artesanos, pequeños comerciantes que no tenían la condición de ciudadanos, por lo que no participaban del gobierno de la ciudad. Se les prohibía contraer matrimonio con algún miembro de una familia patricia. Si un plebeyo quería obtener mayor seguridad personal, se colocaba bajo la protección de un patricio poderoso y se convertía en cliente. Los esclavos, acá está, en su mayoría eran prisioneros de guerra, que les comenté a un inicio, ¿no? Eran prisioneros de guerra, también podía ser por alcancía, se los ponían en la plaza, los exhibían ahí y iban colgados, ¿no? Llevaban un solapín colgado. ¿Qué función tenía? ¿Qué era? Si era campesino, era ingeniero, era médico, era secretario. Entonces ahí iban descritos sus características de ellos, y de acuerdo a las necesidades uno iba y los compraba. Ya sea varón, ya sea mujer, ya sean niños, ellos compraban, ¿sí? Entonces, masa trabajadora que tenía prohibido casarse, eran consideradas cosas, se les vendía o mataba. Podían ser conseguidos por deudas en guerra o como mercancía vendida por comerciantes. Entonces, recordando también el que les dije, chicos, para poder ser libre ellos tenían que, uno, por herencia; dos, por muerte, ¿sí? Cuando ellos morían, entonces recién su amo le daba por libertad. Tres,
Compra cuando tú pagas tu deuda por tu compra de tú mismo y tu deuda. Cuarta, les puedo decir, ahí ya me olvidé algo que me esté pasando. A ver, por herencia, por muerte, por compra de tu libertad, ¿sí? Entonces podías ser libre. A ello tú podías, sí, gozar con un frigio. Te ponían frigio para demostrar que tú eres una persona libre. Clientes. Algunos plebeyos adquirían esta categoría cuando se ligaban a un gens colocándose bajo el amparo de un father, familia a quien debían obediencia y servicio a cambio de su protección. Entonces, chicos, esto vendría a ser lo que vendrían a ser los clientes que se sometían o eran algunos turistas que venían y se sometían bajo el mandato de alguien. Sí, es como una especie de feudo. Tú me cuidas y yo sí, te brindo, te apoyo todo lo que tú necesitas a cambio de algo. Entonces, de esta manera era como se estaba dando. Si ustedes pueden apreciar, que acá la masa de la esclavitud se va dando a grandes rasgos, ya va creciendo. La base de la pirámide vienen a ser los esclavos. Son los esclavos o los campesinos quienes cargan con todo el peso de una organización eh, monárquica. Ahí ellos son los que van a realizar los trabajos duros de campo, los trabajos duros que van a usar también para luchas, para guerras, para torneos que van a ver como los gladiadores, que van a ser exhibidos en los grandes complejos de, de entretenimiento. ¿Sí? Entonces, chicos, la próxima semana ya entramos a ver lo que es la etapa republicana. Sí, chicos, entonces en esta primera parte solamente lo que hemos visto viene a ser Roma en la etapa monárquica. Recuerden que Roma fue fundado por Rómulo y Remo y esto comprende tres periodos. ¿Sí? Roma comprende tres periodos: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial. En la etapa monárquica existen dos dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Recuerda que la dinastía latina son mitos, son mitológicos, leyendas. ¿Quiénes conformaban ahí? Rómulo, ¿qué más? Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Eh, por el lado histórico que viene a ser la dinastía etrusca, tenemos a Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Luego hemos visto su organización política, de cómo estaba organizado políticamente, ¿cierto? Está ¿por quiénes? Por un rey, ¿cierto? Luego viene el Senado. En el aspecto social, tenemos en la cúspide a los patricios que son de la clase fundadora, solo ellos podían pertenecer al Senado. Luego tenemos a los plebeyos, que es la población que llegaron tardíamente, posteriormente, que emigraron de diferentes pueblos, son ellos los plebeyos. Luego tenemos a los esclavos, o los primeros clientes, son plebeyos con vínculo de dependencia de un patricio que no eran completamente libres, sino había ciertas limitaciones, ¿sí? Era porque eran parte de un amo. Luego tenemos los esclavos, que era la masa trabajadora que tenía prohibido casarse, eran considerados cosas, objetos que se vendían o mataban. Eh, Ellos pudieron haber sido esclavos por deudas, en guerra, por mercadería vendida o ¿sí? vendida por comerciantes. Y ellos eran libres cuando podían, por herencia, podían ser libres ante su muerte o ante el pago de una deuda, que usaban como símbolo de libertad el frigio. ¿Sí, chicos? Quiero que investiguen un poco más sobre la esclavitud en Roma. Eso quedaría como tarea. Ya, chicos, nos vemos en la próxima clase. Investiguen un poco más la etapa republicana, que es el siguiente tema, la etapa republicana de Roma.
Hasta pronto, chicos.